La única cosa que un narcisista no puede soportar es la indiferencia. Para entender por qué, primero debemos adentrarnos en la mente y el corazón de una persona con tendencias narcisistas. El narcisismo va más allá de la simple vanidad o el deseo de ser admirado. Es una estructura profunda de la personalidad, una forma de relacionarse con el mundo en la que la validación externa se convierte en la fuerza vital que sostiene su autoestima. El narcisista necesita la atención y la admiración de los demás como si de oxígeno se tratara. Sin estos elementos, su sentido de identidad comienza a tambalearse. Imagina por un momento que el narcisista es como un actor en un escenario, interpretando un papel cuidadosamente construido ante una audiencia que aplaude y ovaciona cada uno de sus movimientos. Cada cumplido, cada mirada de admiración, cada gesto de aprobación es una chispa que alimenta el fuego de su ego. Pero, ¿qué ocurre cuando el telón cae y la sala queda en silencio? ¿Qué sucede cuando la audiencia se marcha y nadie queda para observar o admirar? Es en ese vacío donde el narcisista se siente más vulnerable, más perdido. La indiferencia es para el narcisista como una sombra fría que apaga la luz de su protagonismo. No es el odio lo que más le duele, ni siquiera la crítica directa o el conflicto abierto. De hecho, muchas veces el narcisista puede transformar la crítica en una oportunidad para victimizarse o para manipular la situación a su favor. El odio, al menos, implica una reacción, una emoción, una energía dirigida hacia él. Pero la indiferencia no ofrece nada de eso. La indiferencia es silencio, ausencia, vacío. Es como si, de repente, el mundo dejara de girar a su alrededor. Cuando una persona decide ser indiferente ante un narcisista, está enviando un mensaje claro y contundente. Tu presencia o ausencia no altera mi vida. No tienes poder sobre mis emociones ni sobre mi bienestar. Este mensaje es devastador para el narcisista porque ataca el núcleo mismo de su necesidad de control y de reconocimiento. Sin la atención de los demás, el narcisista se enfrenta a un espejo en el que no hay reflejo, a una existencia en la que su importancia se desvanece. La indiferencia también priva al narcisista de sus herramientas más poderosas: la manipulación emocional, el juego de poder, la búsqueda constante de validación. Cuando alguien no reacciona, no se altera, no se deja envolver por sus tácticas, el narcisista pierde el control de la situación. Ya no puede provocar celos, ni culpa, ni admiración. Simplemente deja de tener influencia. Este vacío puede generar en el narcisista una profunda ansiedad, incluso una sensación de desesperación. Puede intentar por todos los medios recuperar la atención perdida: provocaciones, dramas, intentos de reconciliación, promesas vacías. Pero si la indiferencia persiste, el narcisista se encuentra ante una realidad insoportable. No es indispensable, no es el centro del universo, no tiene el control. La indiferencia es, por tanto, una forma de protección para quienes han sido víctimas de un narcisista. No se trata de venganza ni de castigo, sino de un acto de autocuidado. Al negarse a alimentar el ciclo de manipulación, la persona recupera su poder, establece límites claros y se libera del juego interminable de validación y control. Sin embargo, practicar la indiferencia ante un narcisista no es tarea sencilla. Requiere fortaleza emocional, claridad de pensamiento y, sobre todo, una profunda convicción de que el propio valor no depende de la opinión o la reacción de los demás. Es un proceso de desapego, de aprender a observar sin involucrarse, de dejar de buscar explicaciones o justificaciones para el comportamiento del narcisista. En este proceso es importante recordar que la indiferencia no es frialdad ni falta de compasión. Se trata, más bien, de un acto consciente de no dejarse arrastrar por el torbellino emocional que el narcisista suele provocar. Es una forma de decir: reconozco tu presencia, pero no permito que determines mi estado emocional ni mis decisiones. Algunos narcisistas
Al enfrentarse a la indiferencia, pueden intensificar sus esfuerzos para recuperar la atención. Pueden recurrir a tácticas cada vez más extremas, desde el victimismo hasta la agresión pasiva, pasando por intentos de seducción o promesas de cambio. Es fundamental mantenerse firme y recordar que ceder a estas estrategias solo perpetúa el ciclo de manipulación. Con el tiempo, la indiferencia puede llevar al narcisista a buscar nuevas fuentes de validación. Al no obtener la reacción deseada, puede alejarse y centrar su atención en otras personas más susceptibles a su influencia. Para quien ha decidido romper el vínculo, esto puede suponer un alivio y una oportunidad para reconstruir su autoestima lejos del juego narcisista. La indiferencia, entonces, no solo es el talón de Aquiles del narcisista, sino también una poderosa herramienta de sanación. Permite recuperar el control sobre la propia vida, establecer límites saludables y aprender a valorarse desde dentro, sin depender de la aprobación externa. En última instancia, la única cosa que un narcisista no puede soportar es la evidencia de que no es imprescindible. La indiferencia le confronta con su mayor temor: el anonimato, la irrelevancia, la incapacidad de controlar la narrativa de quienes le rodean. Es en ese momento, cuando el eco de su propia voz es lo único que escucha, cuando el narcisista se enfrenta a la realidad de su soledad. Para quienes han tenido que lidiar con una persona narcisista, entender este mecanismo puede ser liberador. Saber que no es necesario luchar, discutir o demostrar nada, que basta con dejar de alimentar el ciclo, con dejar de reaccionar para recuperar la paz. La indiferencia es, en muchos casos, el primer paso hacia una vida más plena, libre de la sombra del narcisismo. Así, cuando te preguntes cuál es la única cosa que un narcisista no puede soportar, recuerda esto: la indiferencia es el muro que detiene su avance, el espejo que le devuelve la imagen de su propia soledad, el silencio que apaga el eco de su necesidad de admiración. Y en ese silencio, quienes han sufrido su influencia pueden por fin encontrar la libertad.